Buenos días, hermanos de la Sociedad Socorro. Voy a compartir con ustedes una clase que trata del discurso del profeta Russell M. Nelson, que se llama Abrir los cielos para recibir ayuda. Esta conferencia, de la cual se trata este discurso, fue muy especial porque fue nuestra primera conferencia que se transmitió 100% vía online, vía satélite, de transmisiones de radio y va a ser muy recordada por eso, porque también se celebraron 200 años de la primera visión, entonces desde la restauración del Evangelio. Entonces fue muy especial para todos nosotros como miembros y también para el mundo, porque se dieron muchas cosas, mucha información importante. Me gustaría que hermanas pudiésemos tener como el discurso a mano, ya sea impreso o en sus celulares, porque vamos a ir analizando paso por paso. Me gustaría que ustedes, hermanas, pudieran leer y meditar en la siguiente escritura: Doctrina y Convenios 14, sección 14, versículo 7, ¿ya? Entonces, aquí nos podemos ver el objetivo que tiene la iglesia y que el profeta también compartió en su discurso, ¿ya? Dice así: el objetivo principal es ayudar a los hombres, mujeres y niños a seguir al Señor Jesucristo, a guardar sus mandamientos y a hacerse merecedores de la bendición más grandiosa de todas, que bien sabemos que es la vida eterna con Dios y con sus seres queridos, ¿ya? Ese es el principal objetivo de la iglesia que el profeta nos recordó en su discurso, en la conferencia, ¿ya? El profeta, muy sabio, muy amoroso, nos da como una pequeña línea de tiempo de lo que fue desde la oración de nuestro profeta José Smith hasta ahora, en estos días, ¿ya? Pero también estaba muy preocupado porque nos corrigió nuevamente a nosotros los miembros de usar el nombre correctamente de la iglesia, ¿ya? Antiguamente, no, ni siquiera tan antiguamente, sino que hasta hace poco éramos conocidos como los mormones. A mí me decían como mormona, a algún hombre le decían mormón, y eso dañó muchísimo a la imagen que tiene la iglesia, ya, porque fuimos más conocidos por mormón, por el término mormones, que siendo testigos de Jesucristo, de que seguíamos su iglesia. Entonces el profeta en este discurso hizo muy hincapié de todos los cambios que hizo la iglesia para corregir ese gran error, ¿ya? Él dice que, por ejemplo, se cambió el nombre del coro tabernáculo. Ya antes se llamaba coro tabernáculo mormón y ahora está conocido como el coro tabernáculo de la manzana del templo. Si se fijan también, las redes sociales de la iglesia también ya no se llama mormon.org o lds.org, sino que todas han cambiado al nombre de la iglesia de Jesucristo, pero en inglés, ¿ya? Entonces vemos que la iglesia ha hecho un gran esfuerzo para realizar estos cambios y nosotros como miembros tenemos que ser partícipes de eso también, ¿ya? Del llamado al profeta de que utilicemos bien el nombre de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, voy a citar un poquito lo que dice el profeta en su discurso, que dice: hemos tomado esas medidas extraordinarias porque cuando eliminamos el nombre del Señor de su iglesia, inadvertidamente lo eliminamos a Él como el enfoque central de nuestra adoración y nuestra vida, ¿ya? Así de importante es de que corrijamos ya de nuestro vocabulario, ya de nuestro lenguaje, el nombre correcto de la iglesia. Yo sé y me consta que muchas hermanitas ya lo están haciendo, que ya no utilizan la palabra mormones, mormona, mormón, sino que todo lo contrario, utilizan la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Así que muchas gracias, hermanas, por todo el esfuerzo que ya están haciendo. Va a ser difícil porque han sido 200 años de que hemos sido conocidos como los mormones. Inclusive yo estuve viendo discursos anteriores y inclusive el profeta Monson, que quien yo adoro mucho, él también utilizaba mucho la palabra mormón, que somos mormones y los mormones. Entonces es algo que tenemos que hacer
ya para que, complacer a Dios y para que esto pueda corregirse rápidamente, ¿ya? El profeta, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Ya? ¿Alguna puede anotar y compartir después en el grupo de WhatsApp del barrio, o sea, de la Sociedad Socorro, alguna experiencia que hayan tenido con respecto a corregir el nombre? Quizás alguna vez en el trabajo, o donde estudiamos, o en donde nuestras mismas familias, nuestros amigos, donde hemos tenido que corregir el nombre de la iglesia. Me gustaría que lo pudiesen compartir si quieren en el grupo y podamos todas como retroalimentarnos. El profeta hizo la siguiente promesa. Dice así: anteriormente prometí que si hacíamos lo mejor posible por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, Él derramaría su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos en los últimos días, de forma que jamás hemos visto. Hoy renuevo esa promesa. Entonces el profeta, además de pedirnos que cambiemos y corrijamos el nombre de la iglesia por el nombre correcto, nos da una bendición si hacemos esto, ¿ya? Por eso, hermana, es súper importante que nosotras, o sea, si yo estoy falta de bendiciones, tengo que ser sumamente obediente y ya arraigar ese término que usábamos y usar el nombre real de la iglesia, con respeto, ¿ya? Entonces, me gustaría que ustedes también pensaran en lo siguiente: ¿qué sienten cuando escuchan una promesa tan actual del profeta? ¿Ya? Porque hay muchas promesas que se encuentran en las escrituras que fueron como hace mucho tiempo y que se aplican ahora, pero esta es una promesa 100% 2020, ¿ya? De lo que estamos haciendo, de lo que vivimos ahora. Entonces me gustaría que ustedes pensaran qué sienten. Personalmente a mí me da mucha paz y mucha alegría de poder saber que nuestro profeta está constantemente en comunicación con el Señor. Entonces, que Él pueda darnos promesas es como, súper, genial. Y anotarlo en sus diarios o en sus libretas, la impresión que tienen al saber que el profeta es un profeta vidente y revelador. ¿Qué podemos hacer para mantener el nombre de Cristo con nosotros? ¿Ya? Sobre todo ahora que es súper difícil poder ir a la capilla, tomar la Santa Cena, hacer cosas más del día domingo, por así decirlo. Pero ¿cómo podemos nosotros recordar que tenemos el nombre? También pueden anotarlo, compartirlo en el grupo si quieren. ¿De qué manera ustedes recuerdan que tienen el nombre de Cristo? ¿Ya? Voy a darles una pista. Es un... ¿cómo se llama? Es un... cuando nos bautizamos, ¿ya? Ahí pueden tener una pista por ahí, ¿ya? Ya. Algo que también sucedió en esta conferencia, precisamente en este discurso, fue que el profeta mostró el símbolo oficial de la iglesia. ¿Ya? Es algo que, yo soy diseñadora gráfica, entonces para mí que todo lo que es gráfico, todo lo que es visual, me gusta muchísimo. Entonces, cuando el profeta mostró el nuevo símbolo, yo estaba así, tomando así como mucha atención, porque este es el nuevo símbolo, ¿ya? Se lee al revés, pero aquí dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿ya? Hermanas, ustedes que pudieron ver o leer o han visto ya la retransmisión del discurso, ¿qué pueden observar de esto? El profeta lo explicó muy bien en su discurso, pero me gustaría que ustedes lo dijeran, como qué fueron los elementos que el profeta destacó y explicó acerca del nuevo símbolo, ¿ya? Es hermoso, está precioso, mírenlo, ¿ya? Bueno, para las que no, dice así, para los que no tienen el discurso todavía, él dijo lo siguiente: ese símbolo debería resultarles conocido a muchos, ya que por mucho tiempo hemos relacionado el Evangelio restaurado con el Cristo viviente y resucitado, ¿ya? El símbolo ahora se utilizará como identificador visual en la literatura, en las noticias, en los eventos oficiales de la iglesia, ¿ya? Entonces, en todo lo que tenga que ver en la iglesia, a nivel visual, va a estar este nuevo símbolo, ¿ya? Recordará a todos que esta es la iglesia del Salvador y que todo lo que hacemos como miembros de su iglesia se centra en Jesucristo y en su evangelio, ¿ya? O sea,
ya no es solo el nombre, porque antes era el nombre de Jesucristo muy grande para hacer énfasis de que era la iglesia de Jesucristo. Ahora no, ahora va a ser el mismo Jesucristo. Ya, esta es una representación de una estatua de mármol y que la iglesia adoptó como símbolo, ¿ya? Porque es el Jesucristo resucitado, ¿ya? Dice también que, bueno, ahí ustedes me tienen que decir qué elementos destacó el profeta, ¿ya? Una pista, este símbolo, esto, ¿ya? Ahí ustedes me lo pueden explicar si quieren en el grupo o a mí personalmente. Me gustaría saber qué es lo que más les gustó del símbolo, ¿ya? Sigamos. Ya. El profeta también habló sobre la situación actual del mundo con respecto a la pandemia del COVID-19, ¿ya? Lo entretenido es que el profeta es médico, ¿ya? Él es cirujano. Entonces, para él, todo lo que está pasando para él es muy familiar. Son términos que él conoce muy bien, porque es parte de su profesión. Entonces, él grabó un video para las redes sociales que él hablaba acerca de que nos invitaba a todos a ayunar, ¿cierto? Tal día que pudiéramos ayunar con respecto a esto. Y también habló con términos como médico, ya de lo que estaba pasando y que él felicitaba a toda la gente del rubro de la medicina que estaba como con las personas, y también nos habla como profeta, ya con lo que Dios espera de nosotros o las promesas que necesitamos escuchar, ya. Él dice, pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué razón? Por lo que yo les comentaba, de que Él nos invitó precisamente a hacer un ayuno en su video. Él dice, el apóstol Pablo instó a los santos de Corintio que se ocuparan en el ayuno y la oración. El Salvador mismo declaró que ciertas cosas no salen sino con oración y ayuno, ¿ya? Esto con respecto a que necesitamos mundialmente que toda la pandemia se pueda controlar, que podamos estar protegidos, ¿me entienden? Entonces, el profeta es ¿cómo explicarlo? Es como muy cercano a nosotros, ¿ya? Es muy actual. Él es médico y nuestro profeta, entonces es demasiado lo directo que da las instrucciones, las bendiciones, las promesas, y esto es como demasiado, para una persona que quizás no es de la iglesia, es demasiado fantástico, demasiado, uy, qué genial. Hay personas que no son miembros que de verdad no hayan consuelo, no hayan tranquilidad, no hayan una esperanza, y nosotros tenemos la guía de un profeta tanto como en la medicina, así como en lo eclesiástico. Ya, qué maravilloso poder tener esa protección o esa guía. Como el profeta decía, se me cortó un poquito, ya dice, y bien, como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y como apóstol de Jesucristo, sé que Dios tiene todo poder, toda sabiduría y todo entendimiento. Él comprende todas las cosas y es un ser misericordioso aún hasta la salvación con aquellos que quieran arrepentirse y creer en su nombre, ¿ya? Entonces, hermano, el profeta nos está instando a que confiemos en Él y que podamos tener un testimonio fuerte de lo que es el Evangelio de Jesucristo, porque es la única manera de que vamos a poder estar tranquilos de que Él cumple sus promesas, sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, de la situación económica, de la situación sanitaria. Entonces, la única manera que tenemos nosotros para permanecer tranquilos y seguros es mediante nuestra fe en Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué se llamó, por qué se llama abrir los cielos para recibir ayuda?
Porque también, hermanas, ese día el profeta nos invitó a un ayuno mundial de todas las religiones que se pudieran unir a esta convocatoria. Ya fue tan especial, fue tan bonito, que muchas personas de otras religiones, de otras creencias también se unieron a este ayuno. ¿Ya? Dice así: por lo tanto, esta noche, mis queridos hermanas y hermanos, en el espíritu de los hijos de Mosías, quienes se dedicaron a mucha oración y ayuno, y como parte de nuestra conferencia general de abril de 2020, hago un llamado para otro ayuno mundial. ¿Ya? A todos cuya salud se lo permita, ayunemos, oremos y unamos nuestra fe nuevamente. ¿Ya? Hermanas, ¿qué recuerdan ustedes sobre el ayuno que nos invitó nuestro profeta? ¿Qué se acuerdan ustedes de cuáles fueron las principales temas que teníamos que tener presente en nuestra oración en ese día? Si alguna lo anotó o algunas recuerda, me gustaría que también lo pudiesen compartir, porque fue súper bonito. Fue muy bonito que nos uniéramos en este ayuno, como yo decía, con otras religiones, con otras creencias, y fueron temas muy bonitos, o sea, peticiones muy certeras, muy bonitas. Dice así: el 10 de abril, para que la pandemia... Bueno, ahí está en el discurso, aparece que la fecha que teníamos que ayunar, ya que justamente era un Viernes Santo, antes del domingo de resurrección. Entonces, el profeta nos necesitaba que pudiésemos ayunar ese día especial, ¿ya? ¿Sintieron algo especial cuando pudieron participar, de las que pudieron, del ayuno y de la oración? ¿Cuál fue lo que más recuerdan? Y aquí yo quiero terminar con esto, porque realmente fue algo que comentamos en familia, y a muchos también les pasó lo mismo que a mí, que cuando el profeta pidió este ayuno, yo soy súper mala para ayunar, porque como he tenido 2 hijos muy seguidos, no puedo ayunar, porque necesito tener alimento para darle de leche a mis hijos. Entonces he sido muy mala para hacer un ayuno, y porque no se me da. Pero ahora que está más grande, cuando vino este anuncio del ayuno, yo dije, voy a empezar. Y igual me dio miedo, porque era un ayuno de 24 horas, entonces era demasiado largo. Me asusté, pero con mucha fe hicimos el ayuno en familia. Nos reunimos toda la familia que estamos ahí, inclusive los Ceballos y los Chávez y los Gutiérrez, y empezamos nuestro ayuno. Lo bonito de todo es que yo jamás sentí, y de verdad se los puedo decir, jamás sentí hambre, así de esa hambre como desesperante. Pude darle leche a mi hijo, no le faltó. O sea, yo no digo que hay que hacerlo, o sea, yo me sentí bien para hacerlo, pero si ustedes están con su bebé y no pueden ayudar, no hay problema. Pero al menos yo me sentí súper bien, me sentí muy protegida, y después que terminó el ayuno fue una sensación de mucha paz, mucha gratificación, y yo lo comentábamos y le decía, yo no sentí hambre, no me sentí como fatigada, de hecho fue todo lo contrario, me sentía como muy animosa de hacer cosas, y no fui la única. También dentro de la familia sintieron lo mismo, que no se sintió hambre como necesidad de comer algo. Así que creo que también fuimos protegidos también en ese ayuno, ¿ya? Fuimos bendecidos. Hermanas, quiero terminar las clases esperando que puedan estar muy bien, en el sentido de que no olvidemos nuestras promesas, y nuestras manera de que el Señor nos pueda bendecir es solamente orando, ayunando y poniendo en acción el Evangelio. Llamando a nuestras hermanas a quienes ministramos, mandándoles mensajes, saber cómo están, a nuestra presidenta de la Sociedad Socorro también, cariños a todas. Sé que no es fácil, todo lo que está pasando ha sido una incertidumbre tremenda, pero tengo la esperanza de que esto va a mejorar.
tengo la esperanza de que el Señor tiene que cumplir sus promesas, tiene que cuidar a su pueblo, tiene que ayudarnos, y yo sé que Él lo hará en el tiempo que Él quiera, pero lo hará. Hermanas, agradezco mucho poder compartir esta clase. Espero que ustedes también puedan meditar de todo lo que pudimos ver. Realmente me hubiese gustado poder compartir una clase más presencial, más como lo hizo la hermanita Maldonado, que fue fantástico, pero es imposible, con 2 niños no se puede. Ya apenas ahora pude grabar esto, así que les agradezco, espero que les haya gustado y les comparto mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén.